Es un placer y un honor estar abriendo este año el seminario en el CRIM, donde hay muchos colegas, muchos amigos, mucho afecto y mucho cariño, ¿no? Eh, lo que voy a presentar es una reflexión, un plano de reflexión. Es parte de una nueva línea de investigación que he venido desarrollando hace un año y medio, más o menos 2 años, que tiene que ver con el pensamiento crítico en demografía, de lo que llamamos demografía crítica. Es un grupo de trabajo que tenemos con distintos colegas del Colegio de México, la UNAM y otras instituciones de México, y que en este caso se monta sobre la coyuntura actual de la pandemia por COVID-19, en términos de pensar, ¿no? Desde la demografía crítica estas situaciones, y lo hacemos desde la desigualdad. Por eso el título de la presentación, Contribuciones del pensamiento crítico en tiempos de crisis. El propósito de la exposición en realidad es proponer un ejercicio de uso crítico del COVID, usar el COVID como uso crítico, digamos, como momento de análisis y de crítica de la sociedad. Es usar la crisis por COVID como un campo de entendimiento y de crítica social, usando para ello la desigualdad social como el punto de partida de este argumento crítico. Esto dicho como el propósito, digamos, lo que subyace, el interés que subyace es lo que voy a presentar. Por lo mismo no está centrado tanto en presentar datos, aunque presento algunos datos, sino más bien una reflexión de a qué nos lleva esta actual crisis, digamos, por COVID-19 en el contexto actual de las sociedades mexicanas, latinoamericanas y a nivel global. Bueno, voy a hacer la presentación, permíteme. Ahí está. La pandemia por COVID ha derivado sin duda en una crisis, una de las crisis más profundas a nivel mundial. A un año de la pandemia, datos que acabo de ver hoy día en la mañana, tenemos alrededor de 122 millones de casos confirmados por COVID y 2.7 millones de defunciones a nivel mundial. Sin embargo, el impacto en la mortalidad y en la economía no son para nada menores. Si vemos los datos que tenemos aquí, por ejemplo, que presento, los primeros datos, el impacto del COVID en la mortalidad general, esto representa, cuánto representan las defunciones por COVID a lo que iba hasta febrero del 2000 de este año, respecto a la mortalidad general que tenían cada país. Hablamos de que en países como Chile, Perú, México, alrededor del 26%, las defunciones por COVID explican el 26% de las defunciones, o representan eso. Colombia el 22%, Brasil el 21%, Ecuador 19%, 20%. En los países desarrollados no les va tan bien la cosa tampoco. En Estados Unidos el 20%, Reino Unido 21%, Bélgica 21%, España 17%. Como vemos, las defunciones realmente son bastante, aunque a nivel absoluto no se notan tanto, en términos relativos de lo que representa y lo que va a implicar el exceso de mortalidad, el aumento de las tasas brutas de mortalidad, el descenso de la esperanza de vida, ya se empieza a prever que va a ser un efecto importante. Pero no solo tiene un efecto en términos de la mortalidad, también la caída del PIB, el impacto que ha tenido las políticas que se han tomado de confinamiento, de cuarentenas, así como el mismo efecto de COVID, ha implicado una caída del PIB, una crisis económica de gran magnitud a nivel mundial. Estamos hablando que en Chile se estima alrededor de un 7-8% de caída del PIB en lo que va del año. En Perú alrededor del 11%, en México se habla del 8%, Colombia alrededor del 7%, en Argentina el 10%. Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, la caída sería del 3.5%, en Reino Unido cerca del 10%, España 11%, Bélgica 8%, Italia 9%, etc. Estamos hablando, por tanto, de impactos económicos muy grandes, comparables solo a la crisis que tuvimos hace unos años, el 2008, ¿no? Bueno, como vemos, el virus y la pandemia nos confrontan con esta insoportable fragilidad de los individuos y la vida humana en general y las sociedades. No es solo que la vida se vea amenazada de muerte, sino que aun cuando enfrentemos con éxito esa amenaza, no cabe duda que la vida misma en todas sus dimensiones, económica, política, cultural, se habrá trastocado. Diversos autores han referido a las condiciones económicas, sociales, etcétera,
todas ellas intrínsecas a este capitalismo global y neoliberal y que forman parte de las bases que da sustento a los impactos de esta pandemia y de las subsecuentes crisis en cada uno de estos planos. En mi caso, en esta ocasión me referiré a solo uno de esos planos, que está directamente vinculado a todos ellos, a la desigualdad social. La desigualdad social como campo constitutivo de esa normalidad y en particular como campo de acción de ese carácter letal de la mortalidad del capitalismo a la que se refieren distintos autores como los que están citados en la presentación. Como dice Marcus Gabriel, el orden mundial previo a la pandemia nunca fue normal, sino que ya era letal. O Termon, cuando habla directamente al hablar del capitalismo, dice la desigualdad mata. Y yo agrego que todo indica que en estos tiempos de COVID, el COVID-19 es su arma más eficiente. Frente al vínculo entre COVID y desigualdad social, distinguimos al menos dos planos desde el cual podemos analizarlo. El primero es desde el plano de las estructuras. Aquí nos referimos al ya clásico análisis de la desigualdad social frente al proceso salud, enfermedad, muerte, que Hugo Bem y otros autores plantearon en los 60 y 70 del siglo XX. Se trata de análisis centrados en las desigualdades, las desiguales consecuencias e impactos diferenciados del virus y su modo de propagación en los distintos estratos, clases, colectivos sociales que componen la sociedad moderna. El virus se monta sobre las estructuras que desigualan a los estratos y colectivos sociales y genera con ello consecuencias e impactos diferenciados en cada uno de ellos. Para cualquier individuo, el virus puede ser mortal. Sin embargo, el virus no mata a cualquiera por igual, sino que lo hace reproduciendo y consolidando las condiciones y modos de constitución de la desigualdad social, desde las cuales se estructuran los individuos como sujetos y categorías sociales, es decir, clases, géneros, etnias, generaciones, nacionalidades, etc. El virus nos podrá matar eventualmente, matar a todos, pero no nos matará a todos por igual. Considerando entonces esta diferenciación social frente a la muerte, cabe muy bien preguntarse si es el virus el que nos está matando o es la desigualdad social la verdadera asesina y que usa el virus como uno de sus más eficientes y letales instrumentos. Bueno, el segundo plano que decía es entender la relación desigualdad-COVID con base en las prácticas sociales, las prácticas cotidianas, que al implicar interacciones interpersonales conforman el marco propicio de propagación del virus. La cuestión es que toda práctica social, toda interacción social, está incrustada de relaciones de desigualdad que posicionen diferenciadamente a cada individuo involucrado en cada interacción social cotidiana. De esta forma, el virus y su forma social, como pandemia, nos confronta con la multiplicidad de prácticas cotidianas a través de las cuales se estructura la desigualdad social. Prácticas que, sin embargo, suelen quedar invisibilizadas, no porque no podamos verlas, sino porque las categorías de análisis y entendimiento no siempre nos permiten observar estos modos de manifestación de la desigualdad. Retomando a Myrdal, podemos decir que el virus actúa como un mecanismo de causación circular y acumulativo de la desigualdad. Como tal, consolida y hace que persistan las formas de desigualdad social. El virus y su forma social como pandemia reproduce no al pobre pura y simplemente, sino que lo hace en tanto reproduce su posición social frente al rico. Y más específicamente, a través de la pandemia, se fortalecen las prácticas y relaciones sociales que vinculan a unos y a otros, en tantos unos como pobres y otros como ricos, unos como vulnerables y excluidos y otros como protegidos y privilegiados. Si el primer modo de análisis de la relación desigualdad-COVID refiere a modos abstractos, esto es, categorías genéricas y estructuras abstractas con las cuales analizamos la desigualdad, clases, géneros, etc., este segundo modo refiere a los modos concretos en que se experimentan y se constituyen en la vida real y cotidiana tales categorías y estructuras sociales. Si lo vemos desde la perspectiva de la división social del trabajo, la desigualdad social podemos entenderla en ese primer plano como proceso de estructuración de clases, géneros, etnias, nacionalidades, explotaciones, etc. Aquí lo importante es el concepto de trabajo como proceso abstracto, y en donde la división social es entre quienes pueden explotar a otros y por ese medio vivir a expensas del trabajo ajeno, y quienes no pueden sino vivir de su propio trabajo, así sea enajenando parte de él para que otros puedan usufructuarlo, ya sea como modo de vida o modo de acumulación. Esta división social del trabajo da forma a la desigualdad de clases, proceso que ya lo documentaba Aristóteles en la Grecia antigua, señalando con ello la importancia, según Aristóteles, de esa división de la sociedad en clases sociales.
El segundo modo de la desigualdad, en cambio, alude a estos mismos procesos, pero en su forma concreta, y por tanto a los modos específicos de experimentación de la desigualdad por las personas y sujetos sociales cotidianamente. No se trata ya de una división social del trabajo, así en abstracto, sino de los modos concretos de división social de los trabajadores y las personas. Lo que en este plano de la desigualdad importa es la forma concreta de constitución social e histórica de cada clase, de cada sujeto, género, etnia, raza, de los sujetos en concreto, en particular, y por tanto de los vínculos que se experimentan cotidianamente y que contraponen y confrontan a unos contra otros. Son las prácticas de explotación en su manifestación concreta, como interacciones entre individuos socialmente desiguales. Es la relación entre el patrón y el inquilino, entre la ama de casa y la sirvienta, entre el oficinista y el chofer del bus que lo lleva a su lugar de trabajo, entre el obrero de la construcción y el ingeniero civil que le da órdenes de cómo trabajar, entre el profesional que hace teletrabajo y el muchacho del delivery que le lleva su comida, libros y otros instrumentos necesarios para su trabajo. En todos estos vínculos hay dos planos para su entendimiento, como vínculos abstractos entre clases sociales, unos que viven de su trabajo y otros que viven del trabajo ajeno, pero también como vínculos en concreto, estructurados a partir de relaciones y procesos cotidianos y concretos, prácticas sociales desde las cuales se relacionan clases, pero también se relacionan individuos. Este documento lo dejaremos momentáneamente para empezar a hablar más sobre el primer nivel de la desigualdad, ¿no? Toda sociedad se constituye a partir de procesos y estructuras generadoras de desigualdad. Me refiero, por ejemplo, a los modos de explotación y discriminación social, a estructuras de poder y sometimiento de unos sobre otros, a la configuración de clases sociales, a las relaciones de género, al racismo, al patriarcado, etc. Estas estructuras de desigualdad conforman el marco desde el cual se configuran y construyen los modos de afectación desigual del virus en la sociedad y en las poblaciones y colectivos sociales. Porque somos estructuralmente desiguales, es que sufrimos de modo desigual el virus. La desigualdad apela aquí a los modos de distribución y acumulación de los capitales económicos, sociales, culturales, que surge de esta estructura de desigualdad social. Como señala Bourdieu, el concepto de capital alude a un doble plano, como recurso que se acumula y distribuye, y como relación social desde la cual se da esa acumulación y distribución desigual. Asimismo, la acumulación de capital, en todas sus formas, se sustenta en procesos y relaciones de explotación y dominación de clases, géneros, etcétera, que da origen a procesos de acumulación desigual de esos capitales. Esta acumulación diferenciada de capitales no solo define diferencias en la capacidad de acumular un recurso, capital como stock en esta lógica, sino también una desigual posición frente al proceso mismo de generación, distribución y acumulación de ese recurso de capital, capital como relación social. Esta desigualdad estructural es la base de la estructuración de categorías sociales, colectivos desiguales, y en este caso define niveles diferenciados de protección vulnerabilidad frente al virus, así como frente a sus impactos sociales, económicos y políticos. En relación a la pandemia actual, desde esta perspectiva, la desigualdad social adquiere un doble carácter. Por un lado, refiere a la desigual acumulación de capitales, y por otro lado, refiere a la desigual posición frente a ese proceso de acumulación. En el primer caso se tienen y disponen de recursos diferenciados, lo cual determina desiguales grados de vulnerabilidad o protección frente al virus. En el segundo caso, se tienen posiciones de poder desiguales, lo que determina grados y posibilidades desiguales de acción y reacción frente al virus, así como a las crisis económicas y sociales que la acompañan. Frente al virus, tenemos la ilusión de ser todos iguales. Todos, en tanto individuos, no somos más que un ser vivo susceptible de ser el huésped del virus y ambiente para su replicación y transmisión a otro individuo igual a nosotros. Tal pareciera entonces que el virus no discriminara entre un ser humano y otro, o al menos eso es lo que nos parece. Se nos dice que el virus es democrático, no distingue género, razas, nacionalidades ni clases. Se habla incluso que en esta pandemia todos estamos o vamos en el mismo barco. Esa metáfora usada por Slavoj Žižek y por Marcus Gabriel, dos grandes filósofos e intelectuales a nivel europeos contemporáneos. No deja de ser interesante la imagen escogida para esta metáfora, el barco, todos en el mismo barco. A mí al menos no deja de evocarme al Titanic. Sin embargo, el problema con este peculiar transatlántico es doble. Por un lado, era cierto, todos, pasajeros y tripulación, DiCaprio y Kate Winslet, todos iban en el mismo Titanic, aunque no todos iban por igual.
y menos aún como iguales. No todos iban en el mismo piso ni en los mismos camarotes, no todos gozaban de los mismos derechos y privilegios. Por otro lado, y lo más trágico de esta metáfora, es que no podemos olvidar que el Titanic terminó hundiéndose. No logró mantenerse ni recuperar ninguna vieja ni nueva normalidad. Si el barco alude a la sociedad, entonces tenemos una metáfora que ilustra la tragedia que podemos experimentar. Tal pareciera que estamos al borde del abismo, a pasos de una autodestrucción. Aunque claro está, habrá sobrevivientes, que como de esperarse serán los mismos protegidos y privilegiados de siempre, tal como ocurrió con la tragedia del Titanic. Que todos vayamos en el mismo barco no significa que todos estemos como iguales en el mismo barco, con similares condiciones, derechos, privilegios. Iremos en un mismo barco, pero uno que se diseñó y construyó para reproducir las desigualdades sociales, incluso en su momento más trágico, de destrucción y hundimiento. Distintos autores han señalado, siguiendo con la idea de desigualdad, que la sociedad moderna se constituye con base en al menos 4 ejes de desigualdad estructural. Ya hablo aquí desde Marx, Bourdieu, Terborn, Butler, Piketty y un largo etcétera. Por un lado, el modo capitalista de producción. Por otro lado, el colonialismo e imperialismo en sus diversas modalidades. Asimismo, el patriarcado y el machismo como modo de división entre géneros. Y por último, el racismo y la xenofobia como modo de distinción entre etnias, razas y nacionalidades. Cada uno de estos ejes estructurales se constituyen a partir de estructuras y relaciones de dominación de unos sobre otros, de explotación de unos por otros y de discriminación de unos respecto a otros, y que en conjunto dan origen a las matrices de desigualdad social que prevalecen en cada sociedad. Se trata de relaciones de clases, de géneros, de etnias, razas, nacionalidades, geografías, territorios, todas ellas constitutivas de modos específicos de desigualdad social. Es sobre estas estructuras de desigualdad intrínsecas y propias de toda normalidad preexistente sobre las que actúa el virus y en especial su propagación bajo una forma pandémica. Como dice Judith Butler, es cierto, el virus, comillas, el virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia, el capitalismo y el patriarcado. Cierre comillas. Permiso. El virus, en tanto agente biológico, no discrimina y ataca a todos por igual. Al menos atacas por igual a todos los que se expongan al contagio. Y aquí es donde radica la desigualdad. No todos estamos igualmente expuestos al contagio. No por factores biológicos, pura y simplemente, sino por condicionamientos sociales que nos desigualan en este y otros aspectos. Si el virus no es discriminatorio en sí y por sí mismo, la pandemia, en cambio, sí lo es, o al menos lo es, en tanto proceso social que se constituye sobre y desde un sistema de desigualdad social, el cual es en sí un sistema de discriminación. Como dice el historiador argentino Diego Armus en una reciente entrevista para el periódico español El País, la historia nos demuestra reiteradamente que, comillas, las epidemias no son democráticas. Pueden afectar a todos, pero los que más mueren son los pobres, los más vulnerables. A lo largo de la historia no hay epidemia que haya afectado más a los ricos que a los pobres. Cierre comillas. Toda pandemia, en tanto modo de propagación de un virus en una sociedad, configura un proceso social en sí mismo. Y en ese sentido, no es ajeno a la estructura de desigualdad sobre las que se constituye esa sociedad. La estructuración de la sociedad en clases, géneros, etnias, razas, etc., todos ellos profundamente desiguales, hace que la expansión del virus, la pandemia, tome la forma de esa desigualdad social. Todo contagio es siempre con base en una relación social, misma que reproduce de uno u otro modo la posición de desigualdad social de cada sujeto en la sociedad. Como señala Harvey, comillas, el modo en que los seres humanos interactúan unos con otros, se mueven, se disciplinan, afecta el modo en que se transmiten las enfermedades. Cierre comillas. En este sentido, no es la pandemia la desigualante y discriminatoria, sino como proceso social se monta sobre estructuras de desigualdad, lo que hace que tenga efectos y consecuencias desiguales, según sean los colectivos y sujetos que sean contagiados. Esto hace que la misma pandemia asuma y adopte la forma de la desigualdad social y discriminación demográfica de la sociedad en la cual el virus se propaga. En el caso de la pandemia por COVID-19, hay ya una amplia literatura que documenta las desigualdades sociales y de clase, así como étnico-migratorias, de género y otras. En todos esos estudios se analiza cómo esta pandemia ha exacerbado las desiguales condiciones de protección social, familiar, institucional, etcétera, frente al virus y sus consecuencias en la salud y la muerte.
Por su parte, otros estudios han evidenciado los limitados alcances de los regímenes de bienestar, especialmente golpeados y desarticulados por las políticas de recortes presupuestales y de privatización de la salud implementadas en las últimas décadas, bajo la impronta de los modelos neoliberales, así como el diferente y desigual papel del Estado y sus instituciones para atender a la población. Todo ello nos refiere a desigualdades que no solo afectan a los países, sino también que establecen condiciones diferenciadas para el acceso a la protección del Estado al interior de cada país, según clases sociales, etnias, género, generación, etc. Así, por ejemplo, se documenta la alta vulnerabilidad de los pobres, los informales, los desiguales en cada país, en cada región, situación que contrasta con las condiciones de vida, vivienda, protección, derechos y privilegios que gozan las clases medias y altas. A la falta de recursos económicos y carencia de capital cultural, se agregan la ausencia de sistemas de protección, su exclusión o inclusión limitada y parcial en sistemas de bienestar, de por sí ya pauperizados, la mala nutrición y peores condiciones de salud preexistentes, especialmente en cuanto a determinadas comorbilidades que hacen más probable el contagio y más letal sus consecuencias. Junto a ello, se documenta la necesidad del trabajo diario para asegurar un mínimo sustento familiar, condiciones de hacinamiento extremo, viviendas en condiciones precarias, con acceso limitado de agua potable, tan necesaria en estos tiempos para mantener higiene y salubridad, carencia de información, así como de los conocimientos básicos para entender esta nueva anormalidad pandémica, y así una serie de tantos aspectos que distancian social, económica, demográfica, culturalmente a estos sectores. En estos casos, como en otros, la vulnerabilidad y precariedad de las formas de vida es también la vulnerabilidad y precariedad de las formas de muerte. No solo determinan un mayor riesgo de muerte, sino también un diferente valor social y cultural de sus vidas y de sus muertes. Podrá pensarse que esta situación describe solo las condiciones sociales de la pobreza del tercer mundo. En realidad, esto mismo ya se da también en los campos de refugiados en Europa, en las comunidades y barrios de inmigrantes en todas las grandes ciudades globales del primer mundo, y así en tantos otros espacios sociales de las economías desarrolladas, pero que suelen ser invisibilizados en los discursos e imágenes que cotidianamente nos hacemos de estas sociedades. Voy a dar algunos datos para Estados Unidos y Chile que nos permiten ilustrar esta idea. Permito. Ahí está. Aquí tenemos los datos para Estados Unidos sobre lo que yo llamo la racialización de la desigualdad frente al COVID. Si vemos la tasa de mortalidad por COVID, esta ya ajustada, son tasas por cada 100.000 habitantes, ajustadas por estructura etaria. En el caso de los latinos es prácticamente más del doble de la que experimenta la población blanca no latino. Y también la población afroamericana está muy alta respecto a los latinos, perdón, a los blancos. El impacto, ¿cuánto representan las defunciones por COVID respecto a las defunciones totales? Está igual, en el caso de los latinos, el 25% de las defunciones ha sido por COVID. En el caso de los blancos no latinos, solo el 11%. Esto marca un impacto diferenciado, claramente desigual, de las capacidades de uno y otro colectivo. El impacto económico. La tasa de desempleo para mediados de año, para el momento más duro, por ahí por el mayo-junio en Estados Unidos, alcanzó casi 18% en el caso de los latinos y solo 11.5% en el caso de los blancos. Y estamos hablando del punto de más alto, ¿no? La pérdida de empleo, ¿cuántos empleos perdió cada grupo, cada colectivo? Hablamos de que más de un quinto de los trabajadores latinos perdieron su empleo, y solo el 13% de los blancos. Esto ya no está hablando de, evidentemente, los impactos en términos de salud, mortalidad, económicos, son diferenciados. En el caso de Chile, la situación es muy similar. Tomo datos para el caso del área metropolitana del Gran Santiago, para el cual podemos hacer análisis en función de ingresos y niveles de ingresos y estructura social. La tasa de mortalidad nuevamente en las comunas populares, ¿no?, es más del doble, casi el doble de lo que es en las comunas del barrio alto. Asimismo, el impacto del COVID en la mortalidad, es decir, cuántas defunciones por COVID representa respecto a las defunciones totales, casi un tercio, en las comunas populares casi un tercio de las defunciones corresponden a COVID-19. En las comunas del barrio alto es un cuarto. La tasa de desempleo para el periodo, para el trimestre mayo, junio, julio, justo en medio del año, alcanzó casi un 15% en las comunas populares y un 10% en las comunas del barrio alto. Lo relevante en todo caso es este otro dato.
la pérdida de empleo entre marzo y julio del 2020. En el caso de los profesionales técnicos, solo el 8% de ellos perdió el empleo. Todos los demás trabajadores por distintas categorías, empleados, oficinistas, vendedores de retail, etcétera, un 26%. Operarios, obreros calificados, trabajadores manuales, 24%. Obreros y jornaleros de la construcción, jornaleros agrícolas, obreros, trabajadores de servicios no calificados, casi un tercio, 32%. ¿Qué es lo relevante? Que este grupo es el que realmente puede llevarse el trabajo para la casa. Y por tanto, las medidas y las posibilidades que la pandemia le permitía para mantener el trabajo son mucho mayores que el resto. Y esto habla de una gran desigualdad en términos de los impactos del COVID, como decía. Y esto tiene que ver con las construcciones propias de las estructuras de desigualdad que predominan en este caso, en el caso de Chile o en el caso de Estados Unidos. Si tuviéramos los datos para el caso de México, para hacer un análisis, descomponer el análisis de los datos globales por estos niveles, llegaríamos a algo similar. De hecho, análisis similares se han hecho para Europa, para España, para Italia, y los niveles de distancia en cuanto al impacto diferenciado por clases, por géneros, por origen migratorio, son muy similares a lo que vemos en el caso de Chile o el caso de Estados Unidos. Siguiendo. Ahora analizaré el segundo plano que decía sobre la desigualdad, que es lo que se llama pasar de la estructura de desigualdad a la estructuración de los sujetos, de sujetos desiguales. Permiso. Como he señalado, la desigualdad social de clase, género, etcétera, se estructura en un doble plano. Por un lado, como proceso estructural, que refiere a categorías sociales y relaciones estructurales. Por otro lado, como proceso cotidiano de estructuración de sujetos sociales desiguales. Y con ello, como experimentación cotidiana, una vivencia cotidiana de esa desigualdad estructural por parte de cada individuo y cada colectivo. En este segundo plano, el mundo de las prácticas sociales, aludimos a las posiciones sociales y de poder, y en particular al modo de experimentar y a las posibilidades de ejercer esas posiciones desiguales de poder y estatus. En este caso concreto de la pandemia, nos referimos con ello a las prácticas sociales que conforman modos desiguales y diferenciados de exposición, protección y sustento frente al virus y sus consecuencias en los diversos planos de la sociedad. Son las prácticas que desde la vida cotidiana definen los modos de ejercicio del poder, esto es de la explotación, de la discriminación y de la exclusión. Es el ejercicio mismo de la desigualdad de uno respecto a otro, que toma cuerpo en cada relación social, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en el centro comercial, en el parque, en la escuela, el barrio, en las redes sociales, etc. Nos referimos a cada interacción cotidiana entre dos individuos de una sociedad. En cada momento y en cada lugar de esa interacción, no solo se vinculan dos personas en abstracto, sino que se posicionan una respecto a la otra en función de sus respectivas posiciones y acumulaciones de capitales de diverso tipo, de sus respectivas cargas de desigualdad categorial que cada persona sobrelleva a sus espaldas, de género, de clase, de escuela, de origen nacional, etc. Por lo mismo, nunca una interacción social entre dos o más personas está basada en condiciones de igualdad o equidad, sino que siempre está sustentada en estructuras de desigualdad que cada individuo porta en sí mismo y lo posiciona frente a los demás. Son los campos y momentos donde, por ejemplo, se experimentan los llamados micromachismos, que podemos extender también a formas de microclasismos y microracismos. En realidad, lo de micro es más bien una figura retórica, porque ninguna de estas prácticas tiene nada de pequeño y son tan fundamentales para la constitución de las sociedades como lo son las prácticas y procesos experimentados a nivel macroestructural. De hecho, estas prácticas microsociales son tan macro como las estructurales. Siguiendo Giddens, constituyen el modo de estructuración de las estructuras de clase. En este caso, de la estructuración de las estructuras de desigualdad social, desigualdades de género, clase, raza, etc. En el primer nivel de análisis, el nivel estructural, la desigualdad importa como correlato de la división social del trabajo, proceso del cual se da la estructuración en clases, géneros, etnia. En este plano de análisis de las prácticas, la división social del trabajo refiere a la posición de cada sujeto en relación al proceso de trabajo y en particular
a las relaciones de explotación, entendidas como extracción, apropiación del valor del trabajo, del valor producido por el trabajo. Desde estas relaciones de explotación y dominación y discriminación, hay quienes se posicionan por encima de otros, hay quienes explotan, quienes dominan, quienes discriminan. En esta posición desigual, basada en relaciones de poder, de dominio, de sometimiento, de exclusión, etc., lo que les permite a determinadas clases, géneros, etnias, nacionalidades, etc., apropiarse el fruto del trabajo excedente por otras clases, género, etc., y con ello vivir y sustentar sus modos de vida y de trabajo, sus modos culturales y economías, que expresan modos de dominación y sometimiento, discriminación y exclusión de otras clases. Con el segundo nivel de análisis que proponemos, nos queremos referir a esos mismos procesos de estructuración de desigualdades categoriales, pero ahora vistos en su modo concreto, a partir de la experimentación de esa desigualdad categorial por los sujetos e individuos que dan cuerpo a esas categorías de desigualdad, clase, género, etc., y por tanto a los colectivos particulares, a los individuos que conforman tales categorías. En este sentido, el estilo de vida de las clases dominantes no es solo sustentado por una forma de explotación de trabajo ajeno, así en abstracto, sino que ese estilo de vida adopta formas concretas de prácticas sociales cotidianas, mismas que se sustentan en modos de explotación de otros individuos, de trabajadores y personas en concreto. Nos referimos con ello a la relación que vincula en cada experiencia cotidiana a explotados y explotadores, y con ello la explotación como forma concreta y cotidiana, como un hecho político, como un hecho práctico y real. Esto es, que se practica en la realidad social y cotidiana y directa por individuos concretos. Es la explotación, así como el dominio, el sometimiento, la exclusión, la discriminación, en su forma práctica cotidiana, en su vivencia, por personas en concreto, relaciones entre sujetos de carne y hueso, unos y otros ubicados en los extremos de la relación en cuestión. Explotados y explotadores, trabajadores y empleadores, etc. No es ya la referencia, por ejemplo, a una mujer de la burguesía, de clases altas, vamos, que sustenta su modo de vida ostentoso, de distinción y gusto, en la explotación, es decir, en la extracción y apropiación de valor, riqueza, con el cual financia todo eso, y explotación de otros trabajadores en general, sino que es una mujer de la burguesía que sustenta su vida cotidiana en la interacción con trabajadores, empleados de la limpieza, jardineros, etcétera, o bien empleados de servicio, vendedores, oficinistas, choferes, etcétera, sujetos y personas con los que interactúa día a día. La cuestión es que en todos estos casos se trata de interacciones sustentadas en posiciones de desigualdad social, vínculos a través de los cuales unas, las señoras de la burguesía, y otros, los empleados y trabajadores, experimentan y hacen práctica esa explotación, ese dominio. Es la explotación en su manifestación más concreta y real, como práctica social y cotidiana, en su modo directo, como relación y vínculo social entre personas con nombres y apellidos, especialmente con apellidos que los distinguen y posicionan desigualmente por los orígenes, con sexos, colores y olores, con lenguajes verbales y corporales, con modos y maneras de ser y comportarse, todos ellos distintos y desiguales, que los distancian socialmente, pero que los conjunta como actores de tales relaciones sociales, de esos modos concretos de explotación y dominio, desde los cuales además unos se reproducen como explotados y otros como explotadores. Así, por ejemplo, el acoso sexual que sufre la mujer podemos referirlo como proceso social propio de sociedades patriarcales y machistas, y con ello describir y comprender el modo de constitución de esas sociedades. Ese sería un nivel abstracto, estructural. Pero también y simultáneamente, ese acoso sexual se experimenta diariamente por mujeres de carne y hueso. El piropo, el acoso en el metro y otras prácticas de micromachismo en realidad son muestras de cómo se produce y reproduce el patriarcado como estructura social y con ello cómo produce y reproduce a los sujetos en cuestión, hombres y mujeres en su desigualdad uno frente a otro. En cada práctica de acoso sexual se reproduce la sociedad patriarcal y en particular se reproduce esta desigualdad de género que constituye a esa sociedad patriarcal. El acoso sexual como proceso en general existe a través de la experimentación de estas infinitas y múltiples manifestaciones de acosos en la vida cotidiana, entre otras cosas. Como práctica social, el acoso se produce día a día y en ese proceso, en esa interacción de un hombre por sobre una mujer, se materializa toda esa estructura de desigualdad de género. No es solo fulanito de tal que acosa a tal o cual mujer, sino que a través de ello se reproduce tanto la práctica cotidiana como la estructura social de desigualdad de género.
Habiendo dicho lo anterior, cabe entonces preguntarse por qué estas formas de experimentación de la desigualdad a partir de prácticas sociales concretas puede resultar relevante para el análisis y comprensión de la crisis social que ha generado el virus y la pandemia. No somos los primeros ni seremos los únicos en reflexionar y analizar esta pandemia desde la perspectiva de la desigualdad. No pocos discursos críticos se han centrado en la primera forma de desigualdad de la pandemia que ya describimos en párrafos anteriores. Esto es, en las consecuencias diferenciadas de la pandemia según estratos, clases, etcétera, ¿no? Sin embargo, en todos estos análisis, esta segunda forma de la desigualdad pasa simplemente desapercibida y es de hecho invisibilizada, no solo en el análisis académico, donde sí hay ciertas voces que hablan de esto, sino sobre todo en los gobiernos, desde los gobiernos, de organismos internacionales, especialmente cuando se refieren a las recomendaciones de medidas sociales contra el virus. Si en algún momento han surgido análisis y cuestionamientos que visibilizan esta práctica de desigualdad social, la desigualdad social en la práctica frente al virus, ha sido precisamente de voces contestatarias, figuras del feminismo u otras representaciones de minorías sociales que ponen en cuestión esta situación y demandan acciones desde el Estado y la sociedad civil para mitigar y evitar estas manifestaciones de desigualdad, que en realidad son modos de dominación y sometimiento que ponen en mayor riesgo la salud e integridad de las personas en estos tiempos de pandemia. En cierta forma, este silencio pareciera ser entendible, aunque no justificable, pues si ya la crítica desde la desigualdad estructural que señalamos en un primer plano de análisis resulta de por sí radical y hasta subversiva, este segundo plano de análisis y crítica puede resultar hasta intolerable, pues devela lo indecente, lo impúdico de la desigualdad y su expresión en estos tiempos de crisis social. Una cosa es hablar y argumentar en torno a la explotación y el sometimiento, la exclusión y la discriminación, referida a categorías de análisis abstractas y genéricas. Y otra cosa es hablar de esos mismos procesos, pero refiriendo a los sujetos concretos, a las personas de carne y hueso que las experimentan, a las personas con nombres y apellidos y que llevan a cabo tales prácticas de explotación y sometimiento. Aquí lo impúdico, lo indecente, no es el eventual señalamiento que puede hacerse del explotado, del discriminado, sino por el contrario. Lo indecente, y por tanto lo que no se dice, lo indecible, está en el señalamiento que podemos hacer del explotador, del discriminador, de sus privilegios y bienestares conseguidos a costa de las privaciones y malestares de otros. No se nombra, no por un supuesto respeto a la privacidad e intimidad del que es discriminado, por un eventual pudor respecto al que es explotado y su condición como tal, sino por lo indecente que resulta la condición y posición de privilegio del explotador. Sin embargo, basta una mirada crítica a esta pandemia para darnos cuenta cómo el virus nos devela y nos confronta directamente y sin pudor alguno con esta cuestión y sus implicaciones éticas y morales y políticas. Lo relevante de esta mirada en los modos cotidianos de experimentación y estructuración de la desigualdad es que en el fondo esos modos y esas prácticas sociales son el modo fundamental de propagación del virus, de un individuo a otro, de una persona a otra. El SARS-CoV-2, a diferencia de otros virus como el VIH, por ejemplo, nos ataca en el modo más simple, directo y generalizado de vinculación social. El contagio se puede dar en cualquier tipo de interacción social de relación interpersonal, cara a cara, de todo tipo, sin discriminar espacios, tiempos, personas, geografías, climas, géneros, clases, etc. Es como decíamos, la base democrática del virus. Todos somos susceptibles de ser contagiados, no por cuestiones de nuestra naturaleza fisiológica, sino por nuestra naturaleza social. La exposición al virus no surge por prácticas específicas e identificables, sino por lo más simple y cotidiano de todo, la misma forma social de nuestra vida como seres sociales, como sociedades y comunidades. Me refiero a la interdependencia mutua de unos con otros, que implica una continua interacción de unos con otros. Y no es solo interdependencia económica, sino social, cultural, afectiva, que forma parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza como seres sociales. Como seres sociales, nuestra naturaleza social se funda y se reproduce en cada interacción interpersonal. Sin esas interacciones, de todo y cualquier tipo, simplemente dejamos de ser lo que somos, seres sociales. Por lo mismo, en cada interacción se expresan las estructuras, procesos y relaciones fundantes de las sociedades. Entre ellas, las estructuras de desigualdad social que nos desigualan socialmente a unos respecto a otros y que nos constituyen como categorías sociales distintas y diferenciadas.
como clases, género, raza, etc. Frente al VIH, podíamos protegernos encapsulando las prácticas de riesgo. Incluso hubo quienes propusieron encapsular a los sujetos de riesgo. Obviamente, clara muestra de discriminación. Las cuales, aunque generalizadas y fundamentales, no eran fundantes de la sociedad, esas prácticas de riesgo, ni de nuestra naturaleza social. Frente al SARS-CoV-2, ello es imposible. No podemos encapsular las prácticas de riesgo de exposición al contagio, sin el riesgo de encapsular a la sociedad completa. De hecho, esta es la contradicción, el gran dilema que enfrentan las medidas más ampliamente difundidas de combate a la pandemia. Me refiero a las medidas de confinamiento, cuarentenas, toques de queda y similares que se han implementado en prácticamente todos los países en este último año. Si bien son prácticas que pueden funcionar y ser efectivas en determinadas coyunturas, no pueden mantenerse en el tiempo, pues no permiten generar prácticas de refundación de la sociedad. Todo confinamiento es en sí mismo antisocial. Esto es un atentado a la sociedad que ataca directamente a su modo de fundación y constitución, las relaciones interpersonales, nuestra naturaleza social como seres sociales. Por eso, al final del día, ninguna medida de confinamiento ha funcionado en estricto sentido como tal, sino que más bien funciona como un modo de imponer estos modos y prácticas de desigualdad social que permiten el confinamiento de unos a costa de la exposición de otros. Toda medida de confinamiento no ha hecho sino elevar a un segundo plano esta misma forma de desigualdad social, en donde la reproducción de unos en confinamiento se sustenta en la explotación de otros fuera de esos confinamientos. Cuarentenas y confinamientos son medidas políticas, que como tales son tomadas desde posiciones de poder y dominación, y que por lo mismo se sustentan en estos modos concretos de prácticas de desigualdad social, de estructuración de la desigualdad en su cotidianidad, a la vez que con ello pone en marcha mecanismos concretos y específicos que profundizan, recrean esta desigualdad social en estos tiempos de pandemia. Un caso concreto son los... Permiso. Un caso concreto, decía, son los impactos de estos confinamientos en las dinámicas al interior de los hogares. Sabemos que el confinamiento y las cuarentenas se sustentan en los modos sociales que estructuran las relaciones domésticas y familiares en cada sociedad. Me refiero al patriarcado, el machismo y las diversas formas de división sexual del trabajo. Pensar en la necesidad de los confinamientos no puede hacernos olvidar que en sociedades patriarcales como las nuestras, todos ellos se sustentan en el trabajo de mujeres, sobre quienes recae en primer lugar la tarea del trabajo del cuidado de niños, enfermos, ancianos, etcétera, así como el trabajo doméstico y en general su sobreexplotación. Es iluso y carente de razón pensar que en estos tiempos de confinamiento las relaciones patriarcales se congelarían y ya no operarían. Al contrario, el confinamiento en los hogares se sustenta en gran medida en esas relaciones patriarcales que establecen la división del trabajo, así como la responsabilidad, derechos y privilegios dentro del hogar, en la forma de desarrollo de la vida cotidiana dentro del hogar. Es aún más iluso pensar que las cuarentenas pudieran implicar una transformación en esa vida cotidiana. Esto es, en el modo de estructuración de las relaciones sociales de género, de esposo-esposa, madre-hijo, padre-hija, etc., familiares e intergeneracionales al interior de los hogares y las familias. Por el contrario, las cuarentenas, los confinamientos, no han hecho sino reforzar esas estructuras de desigualdad social, esas prácticas de desigualdad, expandiendo e intensificando sus consecuencias en términos de sobreexplotación de la mujer, violencia doméstica, tanto física como simbólica, y en general diversos modos de manifestación de la dominación de género. Y esto que ocurre al interior del hogar también se repite fuera de ellos, en la vida pública, en el mercado laboral, el ocio, la política, en el centro comercial, etc. En este sentido, quisiera centrarme en un campo específico de reproducción de desigualdad en torno a una de las a esta política icónica de la pandemia, las cuarentenas, confinamiento y el llamado quédate en casa. Esta medida, el quedarse en casa, se nos vende cotidianamente como la opción de mayor responsabilidad individual y social. Es la medida privilegiada para frenar la ola de contagio, reducir el famoso R, ¿se acuerdan de eso, no? Que refiere a la velocidad de propagación del virus. Sin embargo, esta política quédate en casa invisibiliza a todos aquellos que por diversas razones no pueden quedarse en casa, por factores estructurales, pero también por prácticas. Desde nuestra perspectiva identificamos dos tipos de colectivos en esta situación. Por un lado, los necesitados, esto es, aquellos que necesitan salir a buscar el día a día de sustento para sus familias, los que necesitan, los pobres, los informales, etc., los desiguales estructuralmente hablando. Por otro lado, son los que necesitamos
que salgan para que todos los demás, es decir, nosotros, podamos quedarnos en casa. Y este segundo plano es el que refuerza prácticas y relaciones, interacciones sociales de desigualdad. De hecho, en no pocas ocasiones, uno y otros son las mismas personas, lo cual no hace sino aún más grave su situación y aún más patético nuestro olvido e invisibilización de estos sujetos y de su carácter. En ambos casos, la desigualdad de clases es evidente y por lo mismo callada. En el primer caso, frente a las políticas de confinamiento, cabe preguntarse cómo pueden hacerlo aquellos que ya de antes de la pandemia vivían en condiciones de desigualdad, que habitaban espacios desplazados, segregados social, económica y políticamente. Frente a estos colectivos poblacionales, una vez más las indicaciones de confinamiento reflejan o bien su marcado carácter de clase, o bien un desconocimiento irresponsable de la realidad social, que también refleja un sesgo de clase, pues es un desconocimiento de aquella parte de la sociedad que está más allá de sus espacios de vida y zonas de confort. Y ello es así porque en el fondo se trata de medidas y recomendaciones no pensadas para ellos, para todos, sino para otras clases, en otras condiciones de vida, con otros recursos sociales, capitales, culturales y económicos. Y esto nos lleva al segundo tipo de colectivos sociales que no pueden mantener un confinamiento, pues su confinamiento es la base del nuestro, es el soporte de nuestra protección. Aquí concurren al menos dos situaciones. Por un lado, quienes materialmente no pueden llevarse el trabajo para la casa, pues son actividades que requieren condiciones, instrumentos, medios de producción externos, ya sea en industrias, talleres, centros comerciales, de distribución, servicios, entre muchos otros. Trabajos que se hacen fuera. Por otro lado, porque su trabajo es esencial para mantener el confinamiento de otros. No solo los trabajadores de la salud, que ya han sido debidamente reconocidos, sino a este ejército de trabajadores informales y de todo tipo, que con su actividad fuera de sus hogares da sustento a nuestra actividad laboral dentro de nuestros hogares. Las recomendaciones de quédate en casa, trabaja desde el hogar, son pensadas en un tipo específico de trabajo y de trabajadores, profesionales, clases medias y altas, servicios informacionales u otras actividades que efectivamente pueden desarrollarse desde espacios domésticos. No es una actividad nueva, es profundizar y expandir una actividad y un modo de trabajo que ya se venía desarrollando desde hace un par de décadas, especialmente en las economías desarrolladas. Más allá de que en no pocos casos se trata de una idealización de una actividad y un modo de trabajo que conlleva diversas formas de explotación, discriminación, desigualdad, que han sido documentadas y reflexionadas, por ejemplo, por Byung-Chul Han en su libro sobre la sociedad del cansancio, cabe preguntarse qué pasa con aquellos trabajos y trabajadores que no pueden relocalizarse ni llevarse el trabajo para la casa. Sin duda se trata de un amplio abanico de situaciones laborales y de sujetos y trabajadores. Aquí me referiré solo a algunos de ellos. Por un lado, el obrero y trabajador manufacturero, que desde una fábrica, taller u otro establecimiento produce aquellos bienes y mercancías necesarias para la vida cotidiana de los confinados. Y digo aún confinados y esperemos no finados. Desde los utensilios para guardar la comida, que nos lleva el muchacho del delivery, hasta los mismos alimentos procesados, pasando por la producción de instrumentos, accesorios, materiales, insumos y todos los productos necesarios para ello, sin olvidar la ropa, abrigo, suministro de energía y otros servicios básicos. Son trabajos esenciales, aunque no siempre catalogados como tales por los gobiernos en sus indicaciones y medidas que definen las condiciones de cuarentena. Por otro lado, el trabajador de servicios de mantenimiento y soporte técnico y manual de las condiciones de vida en confinamiento. Me refiero a los trabajadores que hacen entrega a domicilio, de todo tipo de productos, desde comidas hasta mercancías del supermercado, libros, ropa, dispositivos de todo tipo. Asimismo, los trabajadores en mantenimiento y soporte en redes y servicios de Internet, telefonía, telecomunicaciones en general, transportistas, trabajadores en el sector de distribución que transportan mercancías de todo tipo, no solo a las viviendas y al consumo familiar, sino también y especialmente transporte de mercancía para su procesamiento, alimentos por ejemplo, y posterior disposición para nuestro consumo. A ellos cabe agregar los trabajadores de servicios personales y de cercanías, no solo aquellos dedicados al cuidado de personas, niños, ancianos, enfermos, sino también otros servicios personales, cocineros, limpieza y mantenimiento de casas, edificios, conserje, limpieza y mantenimiento de calles, recolectores de basura, taxistas, vendedores del retail, comerciantes y otros empleos y ocupaciones propios de la cadena de distribución de productos y servicios. Asimismo, aunque el confinamiento ha tenido un impacto importante en la economía mundial, esta no se ha detenido. Así, por ejemplo, el comercio internacional, aunque se ha menguado, se mantiene como una actividad dinámica y en movimiento. Con esto quiero señalar el papel de los trabajadores y empleados en estas actividades de exportación, radicados principalmente en países del tercer mundo,
pero que sirven para proveer de bienes y mercancías a las poblaciones de las sociedades desarrolladas. Se trata de la producción y provisión de televisores, celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como también mascarillas, respiradores y otros utensilios necesarios para la atención médica y la protección. También señalar el procesamiento de alimentos, fabricación de ropa y otros productos. Resulta relevante consignar que en general casi todos estos empleos que dan sustento y posibilitan el confinamiento de profesionales y sectores de clase media y altas son ocupados por trabajadores de diversas minorías sociales, mujeres, migrantes, minorías étnicas, trabajadores de baja calificación, empobrecidos, etc. Aquí lo relevante es que para cada individuo y familia que asume responsablemente las medidas de cuarentena y adopta un confinamiento en su hogar, se necesita el despliegue de este ejército de trabajadores para sustentar ese confinamiento. Asimismo, esto define un campo de expansión de prácticas sociales que reflejan modos de desigualdad social. Desde el mismo hecho que el confinamiento de unos se basa en el trabajo de otros, hasta las prácticas sociales mismas que implican interacciones interpersonales, pero desde desiguales posiciones de poder entre unos y otros. Todo confinamiento pone en marcha este sistema de prácticas sociales a las que aludía previamente y sobre las que he machacado reiteradamente. Y por lo mismo, todo confinamiento pone en marcha una práctica de desigualdad social. Lo relevante es que no se trata de cualquier práctica, sino de una que no solo nos desiguala socialmente, sino que nos desiguala también frente al virus mismo, esto es, frente a la causa misma del confinamiento. Puedo trabajar desde mi casa porque hay otra persona que me lleva la comida ya preparada y con la cual establezco una interacción personal, cara a cara, en la que se expresa esta desigualdad intrínseca a mi confinamiento. Yo me confino y protejo porque tú sales de la cuarentena y te expones. Mi confinamiento y protección te hace vulnerable y expuesto al virus. De este modo, la división del trabajo, social del trabajo preexistente, deviene en una división social de la protección frente a la pandemia y sus consecuencias. En estos tiempos de COVID, la desigualdad social y de clase se profundiza y adquiere otro modo de representación. No es ya solo una división social en cuanto a acceso a recursos económicos, estatus o aspectos similares, sino algo más básico, fundamental, desigualdad frente a la vida misma. Es una desigualdad frente a la exposición y riesgo de la salud y muerte, en donde la precariedad de unos es la base sobre la que se sustenta la protección de otros. No es solo que unos, trabajadores pobres, estén en situación de mayor vulnerabilidad frente a un fenómeno externo, como el virus, sino las mismas medidas que se han implementado para enfrentar la pandemia se sustentan en esa vulnerabilidad estructural como condición para sustentar la protección de las clases medias y altas, de los profesionales, etc. Estas distintas situaciones y condiciones de los trabajadores olvidados e invisibilizados en las políticas de confinamiento nos sirven para ilustrar la complejidad del mundo laboral y la desigualdad social, mismas que no caben en la simplicidad con la que son pensadas desde y para las clases dominantes. No es solo la falta de conciencia, de no entender que no todos son como nosotros, los privilegiados, sino también en la falta de conciencia que nuestros estilos de vida, modos de consumo, zonas de confort, se sustentan en estructuras y prácticas de desigualdad. Esto es, en la explotación de otro, el dominio sobre otro, la discriminación hacia otros. Y que estos modos de consumo y estilos de vida se sustentan en prácticas cotidianas de desigualdad, interacciones entre sujetos sociales, entre sujetos desiguales, que en esta misma interacción posibilitan la reproducción de unos como protegidos y otros como vulnerables. No es solo no saber cómo viven los marginados, como reconoció Jaime Mañalich, exministro de Salud en Chile, sino el no querer saber que ese modo de vida, marginado y excluido, es el sustento de nuestro propio modo de vida integrado y exclusivo. Lo grave de esta situación es que estos trabajos y trabajadores no solo son invisibilizados por las políticas diseñadas para enfrentar la pandemia, sino que además son continuamente estigmatizados, distorsionando su misma realidad social y laboral, culpabilizándolos de la misma propagación del virus y expansión de la pandemia. Desde la propaganda oficial, pasando por los relatos y narraciones en los medios que informan de estas situaciones, las campañas publicitarias de empresas y hasta los discursos de los políticos y de funcionarios de gobierno, todos enarbolan un relato que enaltece y se congratula con el buen comportamiento de los que se quedan en casa, de nuestra responsabilidad frente a los demás y la sociedad. Incluso desde las empresas nos hablan de ofertones de ocasión para hacer más llevadero el confinamiento, desde maratones de Netflix hasta descuentos en créditos de consumo, pasando por regalos de Amazon en cada compra en línea.
Claro que en ninguno de estos casos se señala a este ejército de trabajadores que hacen posible esos maratones, esos ofertones, esos regalos y las ventas en línea. Que tras cada operación por Internet hay trabajadores de carne y hueso que deben exponerse día a día a ser contagiados y a contagiar a sus familias. Y esta es la gran distorsión del discurso. El no entender que los que se quedan, los que nos quedamos en casa, lo podemos hacer porque hay un ejército de trabajadores que no lo permiten y que por lo mismo ellos no pueden darse ese privilegio de quedarse en sus casas. Sin embargo, nadie, o pocos, muy pocos, hablan de ellos. No hay elogios públicos, ni reconocimiento a su labor. Para ellos no hay premios, ni congratulaciones, ni ofertones. Ni siquiera hay medidas y programas específicos para su protección. Al contrario, por un lado, se invisibiliza su función y papel en esta pandemia, como soporte de los confinamientos y cuarentenas, a la vez que por otro lado se les visibiliza como los responsables que se mantenga esta situación, que son incapaces de seguir una indicación tan básica como el quédate en casa y frena la cadena de contagio. Detrás de esta distorsión hay un problema ético no expuesto y por lo mismo no resuelto. Nosotros podemos quedarnos en casa, nosotros podemos hacer estas reuniones, etcétera, porque detrás de nosotros hay un migrante, una mujer, un indígena, un joven, un trabajador precarizado y vulnerable que tiene que salir de casa a trabajar y con su trabajo dar soporte material a todos nosotros. Nosotros estamos protegidos porque hay otros que están desprotegidos. Mi protección causa y provoca su exposición y vulnerabilidad frente al virus. Entonces, ¿cómo es posible que nadie se haga mínimamente responsable de esta situación y de la desprotección que generamos? ¿Dónde está el Estado, los sindicatos, los partidos, los gobiernos para brindar la protección necesaria a estos sujetos que son invisibilizados por estas políticas de cuarentenas y por esta desigualdad social preexistente? Esta situación nos plantea un doble dilema, y ya con esto voy terminando. Por un lado, es un problema ético. El valor de la vida se nos aparece totalmente desigual. El valor de nuestra vida es directamente proporcional a la desvalorización de la vida de otros. El sacrificio de la vida de unos bien vale si es por la vida de nosotros, los protegidos, los salvados, pero al revés, ni por error de samaritano extraviado. Por otro lado, es un problema político. Detrás de esto hay una relación de dominio, de poder, de unos sobre otros, mismo que debe ser denunciado y contraatacado desde el Estado, la sociedad, los partidos, los sindicatos y sobre todo desde nosotros mismos. Ellos no son cualquier sujeto, ni un sujeto más. Son los olvidados de siempre, los desiguales de toda la vida, los que nunca tienen voz, los discriminados y sometidos a relaciones de explotación, de clase, de dominación de género, de discriminación étnico-racial, de exclusión por origen nacional, inmigratorio, etc. Pero a la vez son los que sustentan nuestra sobrevivencia en este tiempo de crisis y pandemia, tal como lo hacían los tiempos de la vieja normalidad. Y este es el elemento fundamental. El virus no está creando esta forma de desigualdad como algo nuevo, nos la está enrostrando, nos la está confrontando a esta forma tradicional y clásica de la forma en que se experimenta la desigualdad social. Desde hace siglos, milenios en realidad, las sociedades dejaron de ser autosuficientes. Asimismo, las familias, los colectivos sociales, las comunidades tampoco somos autosuficientes. Nuestra reproducción social se sustenta en la interdependencia entre naciones, entre clases, entre géneros, entre etnias y razas, entre nacionalidades, entre territorios y geografías. Pero no nos engañemos. Si somos interdependientes es porque estamos constituidos desde campos de dependencia, cada uno de los cuales configura modos de desigualdad social. Y en esta sociedad capitalista, postmoderna y global, todas esas interdependencias se sustentan en relaciones de desigualdad social. Esto es, de explotación, de dominación y sometimiento, de discriminación. Todas estas relaciones se configuran desde prácticas cotidianas de desigualdad entre sujetos e individuos en concreto, y a través de las cuales esos individuos se constituyen en sujetos, clases, géneros, etnia, todas ellas categorías sociales de desigualdad. Esta mirada crítica a la pandemia nos permite poner en evidencia este hecho fundamental, que nuestra reproducción como clase, como género, como raza, se sustenta en prácticas sociales concretas de sometimiento de ese otro sujeto también partícipe de esta interdependencia, a tal punto que lo hacemos invisible, intentando con ello ocultar esa esencial dependencia que tenemos de ellos, misma que nos permite asegurar nuestra sobrevivencia y protección como clases y como individuos. Bueno, eso es. Gracias, muy amable por la paciencia que se han tenido. Ahí lo dejo.